Buenos días a todos ustedes. Agradezco al Comité Organizador de Ecos Internacionales en su edición número 26. El día de hoy vamos a presentar el resumen del día de los módulos 4 y 5, el módulo 4 de imagen, endoscopia y nuevas tecnologías y el módulo 5, enfermedades de intestino y colon. Soy el doctor Ricardo Raña y empezamos. La siguiente diapositiva es mi conflicto de intereses. Y empezamos. En el tema de nuevas tecnologías en endoscopia digestiva, el doctor Guido Grajales Figueroa nos presentó los siguientes trabajos sobre un dilatador medicado con Plaxitaxel para la dilatación de estenosis esofágica completas refractarias, en los cuales a 6 meses es eficaz, es decir, los pacientes se mantuvieron asintomáticos con una sola dilatación y fue seguro porque tuvieron pocos efectos adversos. En cuanto a la inteligencia artificial en tiempo real en el esófago de Barrett, la efectividad en localizar zonas con displasia fue de más del 90%. Dirigiendo las biopsias a zonas de displasia, consiguieron más del 90% a través de la red neuronal profunda del esófago. Nos presentó también trabajos acerca de endoscopia y colonoscopia asistida. El primer trabajo hablaba sobre un sobretubo de rigidez dinámica que mostró su efectividad en colonoscopias anterógradas y retrógradas. También nos habló de una plataforma de doble balón para disección de lesiones complejas en colon, las cuales facilitaban el procedimiento al estabilizar la zona de disección, permite la tracción dinámica del colonoscopio, facilita la sutura endoscópica, disminuye el tiempo de la disección endoscópica de la submucosa, acorta el tiempo de hospitalización para el enfermo y aumenta el número de los pacientes egresados el mismo día que se hace el procedimiento. En cuanto a novedades en el manejo de lesión de las vías biliares, el doctor Juan Manuel Blancas nos presentó trabajos sobre prótesis plásticas versus pláticas metálicas autoexpandibles, en los cuales los 3 trabajos, las lesiones de vías biliares, postcolecistectomía y posttransplante hepático, así como lesiones crónicas por colangitis esclerosante primaria, estenosis iliares o por pancreatitis crónica, en todos ellos se recomienda el uso de múltiples prótesis plásticas versus las metálicas autoexpandibles versus la colocación de una sola prótesis plástica. También nos presentó un trabajo sobre el uso de balones de angioplastía para dilatar estenosis complejas de la vía biliar y del páncreas, en las cuales se recomienda el uso de estos balones de angioplastía, en especial cuando los balones habituales no logran el objetivo de dilatar. Otro trabajo que nos presentó fue el del colangiograma con aire versus el tradicional con medio de contraste para estenosis ileales, tanto malignas como benignas o posquirúrgicas. El aire demostró ser un medio de contraste confiable, más seguro, económico y efectivo. En cuanto a al manejo de fístulas biliares en los Estados Unidos, el trabajo comparó la esfinterotomía, prótesis y combinación de ambas técnicas en el uso de CEPRE emergente de menos de 24 horas, urgente de 1 a 3 días y expectante de más de 3 días, siendo esta última la más segura que cualquier con los métodos antes mencionados, ya que todos fueron igual. El doctor Juan Manuel Abdo Francis, en actualidades en el manejo endoscópico de la hemorragia gastrointestinal, nos presentó una encuesta del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán a nivel nacional durante la pandemia de COVID-19 para clasificar la hemorragia de tubo digestivo proximal en alta o baja prioridad. La mayoría de los encuestados consideró que la hemorragia varicial es de alta prioridad y solo el 30% no le realizarían endoscopia al paciente antes de 72 horas por ser un paciente con una hemorragia proximal no varicial que no tiene inestabilidad hemodinámica o que no presenta anemia severa, aunque no tenga datos de sangrado. En cuanto a los trabajos de endoscopia en fin de semana para hemorragia de tubo digestivo proximal no varicial, al 30% aproximadamente no se les realizó endoscopia antes de las 24 horas, generando más días de hospitalización. En cuanto a factores de mal pronóstico en pacientes sometidos a endoscopia antes de las 24 horas, ellos acordaron que el índice de comorbilidad de Charson es una buena alternativa para determinar la prioridad de la endoscopia.
Asimismo, también nos presentó un trabajo sobre el análisis económico sobre la estancia hospitalaria en hemorragia de tubo digestivo distal. Aquellos pacientes a los cuales no se les hizo una endoscopia terapéutica estuvieron más días internados y los gastos fueron mucho más altos. En cuanto a hemorragia de tubo digestivo proximal, el Hemospray tuvo ventajas significativas solo en terapia de combinación cuando se utilizó como método hemostático. En cambio, la hemostasia con clips over the scope en pacientes con úlcera péptica no demostraron diferencias significativas con los otros métodos que se plantearon. En la enfermedad inflamatoria intestinal, el doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho nos presentó trabajos sobre marcadores bacterianos, los cuales pueden ser útiles para predecir la respuesta anti-TNF. En cuanto a la enfermedad de CUSI, la bimectina citrulinada fue el único marcador de las proteínas de matriz extracelular que disminuyeron sus niveles en los respondedores a vedolizumab. En cuanto a la enfermedad de Crohn, la disminución de los índices serológicos que ustedes ven en su pantalla se asoció a respuesta endoscópica a la semana 12. La remisión transmural medida por enteroresonancia se asoció a disminución en la progresión, disminución de la suspensión del tratamiento, así como el riesgo de llegar a cirugía. En cuanto a la relación de la enfermedad COVID-19 y la enfermedad inflamatoria intestinal, la peor evolución fue en aquellos sujetos que tenían enfermedad activa con mayor índice de actividad. Por otro lado, la terapia biológica no se asoció a desenlaces desfavorables. En cuanto a terapia biológica de primera línea en la enfermedad de Crohn, nos presentó un trabajo de adalimumab versus vedolizumab, donde fue mejor el adalimumab a 12 meses, mostrando disminución significativa en el número de consultas, en hospitalizaciones, en cirugías y complicaciones, así como en la suspensión de esteroides. El tratamiento de vedolizumab tuvo una mayor tasa de remisión en pacientes vírgenes a tratamiento biológico, de acuerdo a su localización colónica, al fenotipo fistulizante o a la dependencia de esteroides. En cuanto a CUSI refractario a tratamiento anti-NF y vedolizumab, tanto el tofacitinib y el ustekinumab fueron iguales en respuesta a la semana 52. En cuanto a la enfermedad de Crohn con actividad moderada a severa, el ustekinumab versus adalimumab tuvieron iguales resultados. Por último, el doctor Kazuo nos presentó los diferentes trabajos con nuevos fármacos que inhiben diferentes etapas de la cascada de inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal, todos siendo mejor que placebo, pero todos estando todavía en fase experimental. Esperemos los nuevos medicamentos para ver cómo se comportan en la prescripción de diario en los enfermos. En cuanto a enfermedad celíaca, el doctor José María Remestroche nos presentó un trabajo sobre microbiota, leche materna y enfermedad celíaca, en donde las madres con enfermedad celíaca y una dieta libre de gluten versus los controles sanos, las madres con enfermedad celíaca tenían abundancia de Actinobacter y de Rhodia. En cambio, los controles tenían abundancia en Fecalibacterium, Clostridiales, bacterioides y Gemela, en controles versus las madres con enfermedad celíaca. En los dos grupos, el metaboloma fue exactamente igual. También nos presentó un trabajo de pacientes con trisomía 21 y manifestaciones digestivas sugestivas de enfermedad celíaca, a los cuales se les realizó endoscopia y esta pudo mostrar atrofia de la mucosa en no celíacos en el 14%, probablemente porque los pacientes con trisomía 21 usaran varios tipos de medicamentos, lo cual hace necesario descartar otras patologías en este grupo de pacientes. Nos presentó también trabajos de enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca, donde los pacientes que llevaban una dieta estricta sin gluten tuvieron niveles de velocidad de sedimentación globular más bajos, tuvieron menos probabilidad de usar terapia biológica estos pacientes. En cuanto a marcadores serológicos de enfermedad celíaca en pediatría, si los autores advierten que la transglutaminasa tisular es poco sensible en este grupo etario, por lo que ellos recomiendan el uso del péptido de gliadina de aminado tipo IgA
más transglutaminasa tisular IgA como la mejor opción dada su sensibilidad y especificidad. En cuanto a la conducta o el impacto que tiene la enfermedad celíaca en la conducta social de estos pacientes, los pacientes tuvieron mayor estrés y ansiedad social, así como actitudes alimentarias y comportamientos menos adaptativos cuando buscaban una cita romántica que cuando no estaban en esos avatares. En cuanto a la enfermedad diverticular y otras colitis, la doctora Alejandra Noble Lugo nos presentó un trabajo de enfermedad diverticular donde se demuestra que los inhibidores de bomba de protones aumentan el riesgo de diverticulitis aguda, pero no su severidad. Y en cuanto a la calprotectina fecal, correlaciona con la clasificación de DICA o clasificación endoscópica para medir el avance o riesgos que tiene la enfermedad diverticular para el riesgo de diverticulitis y síntomas. En cuanto a los trabajos de diverticulitis aguda complicada por fístula, nos presenta el trabajo de investigadores mexicanos que descubren el manejo de fístulas colovesicales. Ellos realizan sigmoidectomía con anastomosis primaria y reparación de la pared vesical en un tiempo, siendo la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, el engrosamiento de la pared y el engrosamiento de la pared vesical las principales causas de complicaciones. En cuanto a hemorragia diverticular, nos presenta un trabajo de colonoscopia de inmersión con gel OS1, el cual permite una identificación mejor y facilita la hemostasia de los divertículos sangrantes sin que se presentaran eventos adversos. En cuanto a colonoscopia posterior a eventos de diverticulitis aguda, nos presentan los resultados de un incremento en el riesgo de cáncer colorectal en diverticulitis complicada, con adenopatías en la tomografía de abdomen. La diverticulitis no complicada y sin adenopatías sugieren los autores que sea vigilada solo con sangre oculta en ese tipo FIT. En cuanto a los factores de riesgo para colitis microscópica, nos presenta un trabajo donde el vino y la cantidad consumida, aún después de ser ajustado a edad, tabaquismo e índice de masa corporal y actividad física, así como del uso de AINES e inhibidores de bomba de protones, aumentan el riesgo de presentar colitis microscópica, mismo riesgo que no fue significativo cuando se comparó a otras bebidas como la cerveza y los licores. En cuanto a colonoscopia en colitis microscópica, nos presenta un estudio europeo que demostró que 4 biopsias, excluyendo el recto, tienen un buen rendimiento diagnóstico para la enfermedad de colitis microscópica y que los hallazgos macroscópicos, como es el patrón vascular anormal, el aspecto festonado, en la colonoscopia se asocia a una evolución más severa, independientemente si se trata del fenotipo linfocítico o colagenosa. En cuanto a colitis por fármacos inhibidores del punto de control inmunitario, fármacos que se usan actualmente en la lucha contra el cáncer, la afectación de la mucosa intestinal es un efecto secundario conocido de dichos fármacos. La prevalencia de lesiones a nivel de tubo digestivo distal, más de la mitad pueden presentar ulceraciones. Su manejo puede requerir esteroides más biológico o simplemente la terapia biológica. En cuanto al tema de dietas, suplementos y apoyo nutrición en enfermedades digestivas, el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco nos presentó los trabajos sobre obesidad y alteraciones en la circulación de ácidos biliares y de colesterol, demostrando que la absorción de colesterol intestinal se redujo significativamente en la obesidad. La composición de macronutrientes y la ingesta calórica impactaron la absorción de colesterol en ambos grupos, de tal manera que una dieta baja en grasas y baja en calorías en obesos altera la vía de ácidos biliares, reduce los niveles de hormonas de saciedad, como es el péptido parecido al glucagón tipo 1 y el péptido YY. La disminución significativa en los niveles postprandiales de dichas hormonas y de los ácidos biliares totales en suero también se ven modificados por este tipo de dieta. En cuanto a la enfermedad grasa del hígado asociada a trastornos metabólicos, nos demostró que la ingesta mayor de carne, de pescado, lácteos, grasas y papas con una ingesta menor de frutas es un buen escenario para llegar a tener
la enfermedad grasa del hígado asociada a un trastorno metabólico. También nos presentó un trabajo en ratones donde los cambios fotoperiódicos para el estímulo de melatonina podían generar una mejoría en la función hepática y mejoría en la plasticidad sináptica del hipocampo de los ratones experimentados. También nos presentó sobre el tema de cirrosis, que el uso de aminoácidos de cadena ramificada vía enteral pueden mejorar la inmunidad, la función hepática y la tolerancia a la glucosa en pacientes ancianos que tienen que ser sometidos a ayuno en espera de la terapia endoscópica por varices esofágicas. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y fibra, nos demostró que el uso de fibra vegetal y de frutas mejora los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluyendo aquellos que estaban en terapia antisecretora. Sin embargo, la fibra que proviene de los cereales no logró este cometido. En cuanto al síndrome de intestino irritable y dieta, nos mostró un metaanálisis que demuestra que una menor ingesta de fibra y calcio, pero no de nutrientes en general entre los pacientes con síndrome de intestino irritable versus los controles es un hallazgo común en estos pacientes. En cuanto al eje microbiota intestino-cerebro, nos demuestra que el hierro hemo contenido en la carne procesada aumentó los aldehídos reactivos a nivel luminal y la hipersensibilidad visceral en respuesta a la distensión colorectal. Con esto termino mi presentación y felicito a los ponentes por sus presentaciones. Muchas gracias.